tuve el gusto de conocerlos, ya de presentarme, de explicarles cómo, qué es lo que vamos a ver en el curso de teoría del Estado. Los catedráticos nos tenemos que centrar 100% a lo que establece el programa del curso que estamos compartiendo. Entonces, puede ser que veamos algo más, pero tenemos la obligación de ver el programa. En relación a la bibliografía, fíjense que estaba revisando, este programa acaba de ser actualizado y estaba viendo que no hay ningún autor guatemalteco, todos son extranjeros. Entonces, yo normalmente no les pido un libro. Hay, por ejemplo, en notariado, ustedes cuando vayan, hay dos libros que utilizan mucho, de Neri Muñoz o de Carlos Alvarado, que son excelentes, bueno, fueron excelentes docentes y excelentes escritores, y cualquiera de los dos libros los piden así como que libros obligatorios. En este tema, en este curso específicamente, yo no les voy a pedir libros. La mayoría de las clases son magistrales, pero fíjense que yo les comparto presentaciones. Como ya la otra semana vamos a empezar en forma virtual, ya tenemos la invitación de clase, pero les comento, yo hoy, yo les decía que casi no comparto mi número. El día lunes les compartí mi correo, pero sí les voy a compartir mi número. No sé si ya eligieron a un coordinador y una coordinadora. Todavía no. Y no han formado grupos en los demás cursos. Quedamos quedar un coordinador por grupo de cada curso, pero la compañería que nos llegó no hay. Bueno, como les digo, les voy a compartir mi número porque les comento. En el semestre pasado, y nos ha pasado, que nos mandan la invitación de clase, y como ya les mandan a ustedes como el código de acceso, y resulta que no funciona. Entonces me ha tocado desde mi correo, digamos, porque uno trata, yo tengo mi correo institucional, pero también tengo el personal, entonces me ha tocado generar una clase desde mi correo personal. Entonces, por clase les comparto ya como que el link, y entonces ahí tenemos que ver cómo nos adecuamos. Entonces yo les voy a compartir mi número, pero sí me gustaría que existiera, digamos, por el tema laboral, que digamos, la línea de comunicación sea con los coordinadores y mi persona, para que este teléfono no esté todo el día funcionando. Entonces, les digo porque ha pasado de que a veces estos códigos de acceso no funcionan, entonces te toca improvisar y crear una clase en línea. Entonces, les decía, en cuanto a la evaluación, jóvenes, son 3 exámenes, 2 parciales. El primero, una ponderación de 30 puntos. El segundo, una ponderación de 40 puntos, que es la oportunidad que tienen ustedes, si no les fue bien en el primer parcial, de recuperarse. Aquí tenemos la libertad, podemos hacer 20 puntos de trabajo y 20 puntos de examen, o 25 de trabajo y 15 de examen. Entonces, dependiendo cómo yo vea el desenvolvimiento de ustedes, así yo ya voy a ir tomando la decisión. Entonces, el segundo examen parcial tiene una ponderación de 40, entonces llevamos 70. Y el final, que tiene una ponderación de 30 puntos, lo que hace un total de 100 puntos. Es importante que sepan que la zona mínima, es decir, para tener derecho al examen final, es tener una zona mínima de 31 puntos. 31 puntos la zona mínima.
la sencilla razón que en esta universidad, para poder ganar un curso, se gana con 61. Entonces, si tienen menos de 31, por más que saquen 30, no llegarían a ganar el curso, ¿verdad? Entonces es importante que veamos. También otra modalidad que yo puedo usar y que uso es de que les pueda pedir en los trabajos que yo les pida una exposición grupal o que yo les dé un material y les diga, miren, el próximo siguiente clase presencial vamos a trabajar un ensayo o les hago una comprobación de lectura. Entonces pueden ser distintas modalidades. Si hay presentación, digamos, de un trabajo físico y si hay exposición, le doy un valor al trabajo físico y otro a la exposición. Si les dejo un ensayo, les puedo decir, miren, ya vimos, por decirles, ya vimos los sistemas de gobierno, saquen una hoja, escríbanme un ensayo que entendieron del tema y ya ustedes tienen la libertad. Entonces aquí el tema es muy amplio, ¿verdad? La teoría del Estado abarca es un tema que le concierne al derecho público y, como les decía en la clase anterior, todo se va a originar, para entender al Estado, se va a originar desde la creación misma del ser humano, a partir de que se fue formando la sociedad históricamente y que la sociedad se fue formalizando o fue evolucionando, se vio la necesidad de ir adecuando la conducta de la población en determinados sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque conforme fue evolucionando la sociedad, cada vez fueron habiendo más problemas porque no estaban organizados y entonces estos inconvenientes en la convivencia diaria entre las personas fue como el antecedente a crear una norma jurídica o reglas que permitieran la regulación de la conducta de las personas en una sociedad determinada. Entonces, esa desorganización, esos conflictos que se fueron ocasionando desde que empezó la creación y la evolución de la sociedad y por consiguiente de la familia, que es el antecedente al Estado mismo, es que se fueron creando las leyes. Y aquí vamos a ir viendo, ya cuando veamos la primera clase, también la teoría del Estado tiene relación con la división de poderes. Y este principio de división de poderes indica o significa que no va a haber intromisión. Van a ver, por ejemplo, en Guatemala, explicándole la división de poderes, hay 3 órganos que son independientes, que se encuentran dentro de nuestra organización jurídica y política. Está, por un lado, el organismo legislativo, por otro lado está el organismo que tienen que ver con la división de poderes y que se refleja en la estructura estatal actual.
que son el organismo legislativo y el organismo ejecutivo y el organismo judicial. ¿Qué significa esta división de poderes? Que en la estructura estatal vigente o actual, estos organismos deben actuar en forma independiente uno con el otro. Cada institución de estas tiene su misión o su mandato constitucional, como les decía, también la jerarquía de normas o la teoría de Keynes nos explica que las normas de carácter constitucional son las que tienen preeminencia. Luego están las normas de carácter ordinario, que son las que emite el organismo legislativo o el Congreso de la República. Y luego están las normas reglamentarias y cualquier otra norma, circular, resolución, etc. Entonces, para entender la teoría del Estado no podemos hablar de teoría del Estado sin hablar y tocar el tema del derecho constitucional, porque la Constitución, por ser la ley de mayor jerarquía en Guatemala, es la que regula los principios, tanto individuales, es decir, de la persona en forma individual, como va a regular la estructura jurídico y política del Estado. Y como les digo, este conglomerado de legislación vigente y positiva se crea con la necesidad de ejercer un control jurídico, político, y ese control siempre lo va a tener el Estado. Y les voy a poner así como que un ejemplo para que ustedes se den cuenta. O sea, cada institución tiene su razón de ser. Por ejemplo, constitucionalmente el Congreso Legislativo, su misión o su mandato constitucional es la creación de las normas jurídicas y se conoce comúnmente como o está a cargo esta función del Congreso de la República, y la propia Constitución señala cuáles van a ser las funciones que tienen los diputados, cómo se van a elegir, y vamos a ir viendo que van a haber iniciativas de leyes y hay un procedimiento jurídico ya establecido en la propia Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo está como que más detallada cada una de las funciones que tiene el organismo legislativo. El organismo ejecutivo, también constitucionalmente tiene la función de gobernar y de crear políticas públicas para que dentro de Guatemala se cumplan los fines y los principios que ya están establecidos en la Constitución. Y está a cargo pues, del presidente de la República y de los ministros de Estado. En la Constitución se establece el mandato constitucional y las funciones generales, pero en la ley del organismo ejecutivo ya están como que más específicas cada una de estas funciones. Igualmente, el organismo judicial, en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la Corte Suprema de Justicia, a través del organismo judicial, va a crear entes u órganos jurisdiccionales que van a tener un mandato constitucional. La resolución de los conflictos que se originen entre particulares o entre particulares y el Estado o entre entidades del Estado. Pero constitucionalmente el organismo judicial tiene como función impartir justicia. Es decir, a través de la Corte Suprema de Justicia se van a crear acuerdos, porque dentro de las funciones tienen esa facultad de crear acuerdos, por ejemplo, de crear juzgados, de crear distintos órganos constitucionales. ¿Y cómo se origina esto?
como ya les dije, impartir justicia, es decir, poner de conocimiento ante un órgano jurisdiccional un conflicto que yo tengo con otra persona. Es decir, aquí hay ausencia de consentimiento, de acuerdo, de voluntades. Entonces, constitucionalmente, la división de poderes está bien determinada y no debe de haber intromisión, porque debe de haber independencia entre cada uno de estos órganos. Esto en cuanto a la división de poderes. Ahora bien, para entender la teoría del Estado o cuál es el fin de la teoría del Estado, uno de los fines fundamentales va a ser estudiar cada una de las instituciones que el propio Estado o el organismo ejecutivo va creando a través de sus políticas y que el Congreso de la República, a través del organismo legislativo, va a ir creando leyes para crear estas dependencias, estas instituciones, y vamos a ir viendo cuál es el funcionamiento que tiene una, pero al final esta estructura jurídico y política que crea el Estado a través de las leyes que se van creando es ejercer un control social. Y ahorita les voy a explicar. Conforme la evolución de la sociedad en un lugar determinado, se van creando instituciones con un determinado propósito. Por ejemplo, el Código Civil del año de 1965 regulaba el registro civil, que era una entidad que estaba a cargo de las municipalidades y tenía como función inscribir cualquier acto que tuviera que ver con el estado civil de las personas. Y aquí miren, aquí no se atormenten, porque yo ahorita les estoy dando como una explicación general para que aterrizar y ya cuando entremos ya el tema, ustedes ya tengan un panorama amplio para que vayan captando, porque como les digo, la teoría del Estado es un tema muy amplio. Vamos a ver antecedentes, puede ser que para muchos se torne pues unas clases aburridas cuando la primera clase, que miremos el origen del Estado, que puede ser un poco aburrido, pero les digo, ahorita solo les estoy dando un panorama general para que ustedes tengan digamos, claridad en la extensión del tema. Entonces les decía, en el Código Civil se creó el registro civil, que allí se inscribía todos los cambios o las modificaciones que sufriera el estado civil de las personas. Por ejemplo, si hablamos de personas, la Constitución establece que uno de sus fines primordiales es que el Estado se organiza para proteger a la persona, y su fin último va a ser lograr el bien común. También la Constitución establece que la protección que se le va a dar a la persona se da desde la concepción. Pero si vemos el Código Civil establece que se entiende o se va a tomar en cuenta como persona cuando ésta nace, pero siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. ¿Qué significa eso? Que nazca en condiciones que pueda sobrevivir por sí solo, ¿verdad? Entonces, aquí esto tiene que ver con persona y con personalidad. Pero lo digo, entonces, a partir del nacimiento de una persona, ya se establecía
de que esta persona tenía derecho a un nombre, que es un atributo de la personalidad. Y el nombre, de acuerdo al artículo 5 del Código Civil, establece que se compone con el nombre propio y con el apellido de ambos padres casados o los apellidos de ambos padres no casados o los apellidos de la madre soltera, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, en el registro civil se inscribía el nacimiento, si la persona al llegar a la mayoría de edad tenía que tramitar su cédula de vecindad, si contraía matrimonio, se hacía la anotación al margen de su certificado de nacimiento, si la persona disolvía su vínculo matrimonial, se hacía una anotación al margen de la partida de nacimiento y si la persona se identificaba con uno o más nombres y se hacía el trámite respectivo, también al margen de la partida de nacimiento se hacía constar dichas circunstancias. Si la persona fallece, pues igualmente se anota, se hace la anotación respectiva. Y ustedes aquí todos dirán, ay, sí es cierto, ¿verdad? Porque, bueno, aquí no solo jovencitos hay, ¿verdad? Entonces sí, hay muchos acá que sí tuvimos cédula de vecindad, ¿verdad? A partir del año 2010 se vio la necesidad de que ya las municipalidades ya no podían manejar muy bien esta función de control. Esa tenía una función de control, de llevar el control de cuántos nacimientos había en cada una de las municipalidades. Entonces, pero como resulta de que venían centroamericanos o extranjeros y legalmente querían sacar la cédula, pagaban y les conseguían la documentación, entonces ya se estaba como manipulando el propósito para que fue creado el registro civil. Entonces, a partir del año 2010 se creó el Registro Nacional de las Personas como una entidad independiente, o sea, se les quitó esta función a las municipalidades. Entonces, se fue creando la estructura y la legislación competente y entonces se creó el Registro Nacional de las Personas. Si vemos, la función es la misma, porque a partir de que se da el nacimiento se tiene que inscribir, solo que ahora ya no hay cédula de vecindad, sino es un documento único de identificación, pero las funciones son las mismas. En conclusión, tienen el control de saber cuántos nacimientos hay en Guatemala. Otra institución que también va a crear, ahorita les voy a dar distintos ejemplos, otra institución para que se den cuenta de que estamos controlados para todo. A partir de que adquirimos la mayoría de edad, y Guatemala es de 18 años, la ley nos exige que debemos de tramitar nuestro documento único de identificación. También la ley establece que a partir de que se adquiere la mayoría de edad, como ya la persona ya tiene una capacidad de ejercicio plena, es decir, que ya va a poder ejercer sus derechos por sí mismo y contraer obligaciones por sí mismo. Entonces, ya también las leyes tributarias también ya tienen un control administrativo y establecen la obligación que a partir de la mayoría de edad tienen que tramitar un número de identificación tributaria. Entonces ahí, ¿cuál es el propósito de la superintendencia de la administración tributaria? Es para que el Estado cumpla con todos los fines que están establecidos en la Constitución Política de la República, por ejemplo, educación, salud, seguridad, servicios básicos, carreteras, etc. Tiene que tener fondos. ¿Y cómo se va
a asociar de fondos del Estado, pues a través de los subordinados o a través de la población. Entonces, se da aquí el principio de legalidad. No traje mi constitución, pero si no estoy mal es el artículo 239 o 233, que establece que el Estado, a través del órgano político, va a crear leyes y va a ir creando diferentes impuestos para proveerse de fondos y lograr el cumplimiento de esos fines. Entonces, ahí hay otro tipo de control administrativo. Y así nos van controlando. Si trabajamos, ya tenemos que pagar impuestos. Por ejemplo, están el boleto de ornato, también es un arbitrio municipal, que también es una forma de control, ¿verdad? Que a partir de que empiezan a trabajar, se adquiere la mayoría de edad, van creándose compromisos para nosotros, ¿verdad? Entonces, son los tipos de controles que van haciendo. Entonces, van creando muchas instituciones y así se van creando, van a haber instituciones autónomas. A ver, ¿alguien me puede mencionar si conoce alguna entidad autónoma? ¿Seguro? Bueno, en principio les digo que en la Constitución hay 7 instituciones autónomas que están allí. Se los dejo de tarea para que vean. Pero hay una la más importante, la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una entidad autónoma. Entonces, más adelante vamos a ver clases de instituciones, hay autónomas, hay entidades descentralizadas, vamos a ir viendo las características, por qué son autónomas, por qué son descentralizadas o desconcertadas, también se dice. Entonces vamos a ir viendo que así como hay una normativa jurídica vigente, va permitiendo, esta legislación va permitiendo la creación de distintas instituciones para ejercer ese control. Otra dependencia que puedo mencionar como ejemplo de que sí ejerce un control administrativo es la Contraloría General de Cuentas. El Estado tiene su propio presupuesto, digamos, tiene a través del ejemplo que les puse de la Superintendencia de Administración Tributaria, que nos impone, la ley nos impone la creación de determinados impuestos para que el Estado se provea de fondos. Pero cuando el Estado reparte estos fondos y le reparte, por ejemplo, al organismo judicial, cada año que se hace el presupuesto ordinario, le va a dar, por ejemplo, 50 millones al organismo judicial, 50 al ejecutivo, 50 al organismo legislativo, le va a dar, qué sé yo, 25 millones a la Procuraduría General de la Nación, etc. Cuando el Estado hace la repartición del presupuesto, ¿verdad?, de los fondos que maneja, para resguardo de esos fondos, la ley también creó la Contraloría General de Cuentas, que es una institución que tiene como finalidad fiscalizar a todas las instituciones estatales y no estatales, pero que reciben fondos del Estado. Entonces, la misión, por eso les digo, les estoy poniendo ejemplo ahorita, que la estructura del Estado o el fin de la teoría del Estado va a ser analizar y profundizar cuál es el propósito de cada una de estas instituciones. Sí, una consulta. Digamos, bueno, usted estaba hablando de que la Contraloría pues, tiene por mandato la fiscalización, ¿verdad? Sí. Pero a la vez también los diputados tienen
o sea, tiene la competencia de poder fiscalizar también. Entonces, digamos, entre una y otra, o sea, ¿quién es el que en realidad? Le voy a explicar. Aquí, bueno, el único ente fiscalizador en Guatemala con competencia para investigar y presentar denuncias y de realizar auditorías a las instituciones del Estado es la Contraloría General. Ellos normalmente contratan a muchos auditores y ellos son de conformidad con la ley. En cada institución que recibe fondos del Estado va a haber una sede o un delegado de la Contraloría General de Cuentas y que va en cualquier momento puede pedir información de qué gastó, qué facturas, y va a requerir cualquier documentación y va a investigar. Y si como resultado de esa auditoría se determina que la documentación de respaldo no tiene los cimientos o no tiene esa certeza jurídica de que se haya gastado, digamos, la cantidad que se establece en cada uno de los expedientes de una forma transparente, entonces la Contraloría tiene la capacidad de hacer hallazgos. Hallazgos significa que encuentra anomalías y entonces señala que hay determinados hallazgos porque la documentación que presenta por determinadas compras no justifica las mismas. Entonces ellos tienen la capacidad de presentar denuncias al ente competente, que en Guatemala el ente encargado de la persecución penal es el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 271 de la Constitución. Entonces, este ente, a partir de que hay una denuncia, tiene la obligación de investigar si hay elementos suficientes para poder llevar a una persona a juicio y demostrar que sí, efectivamente hubo una defraudación, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la fiscalización que hacen los diputados es que, primero, como son electos por el pueblo, ellos creen que tienen el derecho de ir y pedir, incluso unos podemos ver en las noticias que hasta arbitrariamente llegan a pedir documentación y si no se las dan, hacen sus denuncias, pero legalmente ellos pueden pedir cuentas y por respeto a las autoridades les pueden dar información, pero ellos no están obligados a darles la documentación porque ellos no tienen competencia para eso. O sea, ellos sí pueden llegar y hacer visitas a hospitales, a cualquier escuela y ver cómo están las condiciones y hacer como que una presión social, pero constitucionalmente el único ente fiscalizador en Guatemala es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, así vamos viendo de que cada institución se va creando de conformidad con la Constitución. Y es muy importante, usted solo permítame, y es muy importante, yo menciono la Constitución porque es como que nuestro machete. No se puede crear una institución si no está previamente establecido en la Constitución. Porque si se crea una institución que no está dentro de los principios de la Constitución y que no tenga ese fundamento, como les decía, el artículo 203 regula la función judicial en Guatemala, ¿verdad? Que está a cargo del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, que es el impartir justicia.
A través de ese mandato constitucional ya se crea la ley orgánica del organismo judicial. La ley del organismo judicial, decreto 2-89, nos regula ya qué clases de resoluciones hay, cuáles son qué es competencia, qué es jurisdicción. En base a ese principio constitucional, la Corte Suprema de Justicia puede emitir acuerdos y puede ir creando distintos órganos jurisdiccionales dependiendo de la demanda de la población y de la situación actual que existe en la sociedad. Por ejemplo, antes solo habían juzgados de primera instancia penal, narcoticidad y delitos contra el ambiente. Pero resulta que conforme se va evolucionando, a pesar de que hay leyes y a pesar de que hay un código penal que establece cuáles son las conductas prohibitivas expresas. Es decir, no matarás, o sea, quien matara a una persona, quien hurtare, quien robare, o sea, ya están las normas prohibitivas expresas. Pero ¿qué pasa? Resulta que poco a poco se han ido creando, por ejemplo, si hablamos de la violencia intrafamiliar, existe una ley que se llama la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Aquí, en donde se regulaba que la violencia que se daba dentro del hogar era considerada como una falta. ¿Y qué pasaba? Cuando se daba dentro del hogar, se presentaba una denuncia, entonces el juez, como esta ley tenía un carácter preventivo, entonces apercibía al cónyuge, al conviviente, a abstenerse de causar malos tratos, bajo apercibimiento, que en caso de incumplimiento, pues ya podían ordenar su conducción, etc. Pero ¿qué pasa? La violencia intrafamiliar fue aumentando y aumentando, entonces el Estado vio la necesidad de crear una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, donde ya no tiene un carácter preventivo la violencia que se da dentro del hogar, sino ya tiene un carácter sancionador. Aquí la violencia intrafamiliar era una falta, en cambio con la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ya tiene un carácter sancionador. Aquí, si la víctima quería, podía ir a denunciar. En cambio, acá, la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones ya es un hecho delictivo perseguible de oficio por el Ministerio. Es decir, que aunque la víctima vaya a denunciar, pero a la semana se arrepienta y pretenda ir a quitar la denuncia, ya no se puede. Entonces, son leyes que también las han manipulado, porque les digo, con la experiencia que hemos tenido en el ejercicio profesional, yo tuve un caso en la Procuraduría General de la Nación, donde llegó una señora que había presentado una denuncia por violencia en el año 2011 en contra de su esposo. Y resulta que como ella llevaba golpes, o sea, como era violencia física, tenía digamos, en el conocimiento médico legal que hizo un perito del INASIF, determinó que habían golpes, laceraciones, moretones, etc. Entonces ordenaron la captura del esposo. Pero resulta que quien le pegó realmente fue, digamos, su nueva pareja. Pero como tenía problemas económicos con el esposo, denunció al esposo. Y el esposo mantenía a las hijas, pagaba colegiatura, tenía un buen trabajo, pero ella quería más y más. ¿Qué logró? Que ella después lloraba, no, porque él se fue preso, perdió su trabajo, las niñas se quedaron sin provisión.
Entonces, les digo, después la señora iba llorando, iba al MP, iba a la PGN, iba al juzgado, pero aquí en esta ley de violencia contra la mujer, que ya tiene un carácter sancionador, la violencia que se da dentro del hogar, aquí aunque la mujer llore, patalee y quiera después retirar la denuncia, ya no se puede, porque es un delito perseguible de oficio por el municipio. Entonces les digo, ahí va viendo evolución. Entonces, antes solo estaban los juzgados de instancia penal, ahora están los juzgados específicos de violencia contra la mujer. Luego, conforme fue avanzando la sociedad, se fueron creando también violencia contra los menores de edad. Entonces, el Estado vio la necesidad de que cada vez incrementaba la violencia hacia los menores y entonces fue creando, a través de los acuerdos, órganos jurisdiccionales específicos de la niñez y la adolescencia. Entonces ya no era un juzgado de familia que veía eso, ya se fueron creando estos juzgados. Y, por ejemplo, también conforme se va desarrollando la sociedad, aquí se fueron incrementando cada vez más las extorsiones. Entonces, por eso les digo, por la realidad jurídico, social y política que se va dando, así el Estado, que es un ente abstracto, pero que se va organizando jurídicamente a través de la creación de instituciones que van a permitir el control de la conducta de la sociedad, va promoviendo nuevas leyes y creó, ha ido creando figuras delictivas, ha ido creando normativa, ha ido creando órganos jurisdiccionales, por ejemplo, los juzgados contra la extorsión. Y así, les digo, cada una de las instituciones y de las necesidades que se van dando, se van creando otras instituciones, se van modificando las funciones que tenían las instituciones, porque llega un momento en que la realidad jurídico y social nos da a entender que ya está, digamos, la función que tenía, así como tuvo el registro civil, que estaba a cargo de las municipales, se volvió ya, se le escapó de las manos al Estado porque ya estaban haciendo mal uso de su función. Entonces se vio la necesidad de crear un ente centralizado como el Registro Nacional de las Personas para transparentar todos esos procesos de inscripción. ¿Qué pasa? También otra institución también que ejerce un control. Si ustedes compran un bien inmueble, también hay otra entidad que se encarga de las inscripciones registrales, como lo es el Registro General de la Propiedad. Entonces, por eso les digo, si ven, aquí nos tienen controlados, porque a partir de que adquirimos la mayoría de edad, ya no están el DPI y ya vienen las obligaciones. Si ganamos, por ejemplo, el boleto de ornato, si ganan el salario mínimo, hay una tabla. Se pagan 10 quetzales, si son estudiantes 10 quetzales, si así es, sino 15, y dependiendo de cuánto se perciba de salario, así va a ser hasta 150 quetzales. Después del 31 de marzo, si alguien no pagó, ya se paga el 100%. Es decir, que si alguien tiene que tributar 150 de boleto de ornato, pero ya en abril ya paga 300 quetzales, porque es el 100%. Entonces, ven que el Estado se va organizando jurídicamente para ir creando legislación, creando instituciones, y cada una va a ejercer un control administrativo para mantener, y ese control, esas estadísticas, por ejemplo, de cuántos niños nacen, cuántas personas mueren, cuántos mayores de edad, cuántos adultos mayores hay, cuántas parejas contraen matrimonio, cuántos divorcios
hay, entonces, o por ejemplo, cuántos accidentes en un hay, o sea, cada institución, miren, hablando de Metra, también tiene una función, o sea, las municipalidades son entes autónomos regulados, es uno que también está establecido en la Constitución, pero también está el Código Municipal, también va a regular las funciones que tienen cada una de las municipalidades, y dentro de las municipalidades está el Departamento de Catastro, que ahí impone otro impuesto, el Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles, el IUCI, que también todos tenemos la obligación de pagar. Está el boleto de ornato, pero también están las policías municipales de tránsito, ¿verdad? Que si alguien excede velocidad, se parquea en un lugar no permitido, también tiene la facultad de conformidad con la ley a extender o a imponer multa. Entonces ahí hay el tipo de control. Ahora sí, ¿qué otra duda tenía? No, era relacionado con lo que le había consultado. Digamos que en este sentido, como un diputado abiertamente se dice que es una persona que tiene la atribución de fiscalizar. Entonces, en ese sentido, no sé si ellos estarían cayendo en un delito de usurpación de funciones, por ejemplo. Podría ser, porque miren, por ejemplo, han llegado a hospitales, han exigido, llegan con prepotencia, imagínense. No sé si han tratado ustedes con diputados, pero desde el hecho que desde el momento en que son nombrados, que son electos y son juramentados, tienen seguridad, tienen carros y tienen un montón de previdencias, y entonces, como tienen poder, todo es altanero, y entonces ellos pretenden llegar y gritar y exigir en cualquier institución cualquier cosa. Entonces sí pueden llegar, caer incurrir en ese delito, ¿verdad? Entonces, jóvenes, primero Dios, nos vemos, continuamos la clase ya con el primer tema.